Ahora que ya tenemos más claro el panorama de México, vamos a compararlo con los principales puertos del mundo. Primero que nada, es muy importante recalcar que el transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías y que los principales agentes del transporte marítimo son las nuevas economías asiáticas. Hablaremos de los 5 principales puertos por continente, a excepción de América, ya que por nuestra posición geográfica consideramos importante analizar los principales puertos de Norteamérica y Centro y Sudamérica. Comenzaremos hablando sobre los principales puertos de América del Norte. En quinto lugar está el puerto de Vancouver, Canadá, que maneja 3.4 millones de TEUs. Es el puerto más importante del país y es una puerta de entrada para las importaciones asiáticas con destino a Canadá y Estados Unidos, así como una puerta de salida para productos que van al Medio Oeste. Su competitividad radica en sus sólidas opciones de transporte intermodal y por tener tarifas más bajas que la alianza de los puertos del noroeste que queda al sur. Mueven cargas líquidas como aceite de canola, productos químicos, madera, maquinaria y automóviles. En cuarto lugar está la Alianza de los Puertos en el Noroeste, que maneja 3.8 millones de TEUs. Es uno de los únicos puertos de Estados Unidos que ha experimentado crecimiento debido a que ha tenido fuertes inversiones para mejorar su capacidad, como la compra de 4 grúas Superpost Panamax, así como una inversión de $500 millones para poder manejar buques portacontenedores de gran tamaño. Mueven cargas a granel y cargas pesadas como automóviles y camiones. En tercer lugar figura el puerto de Savannah de Estados Unidos, que maneja 4.25 millones de TEUs, donde el 70% de sus importaciones son de Asia. Actualmente tiene un proyecto de mejorar su capacidad de manejo de megabarcos, así como ampliar su capacidad intermodal para acelerar el envío a destinos en el interior del país hasta en 2 días. En el segundo lugar está el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, que maneja 7.18 millones de TEUs. En el 2017, las autoridades gastaron un aproximado de $1.3 billones en este puerto para poder aceptar los nuevos megabarcos de Panamax. Con la inversión, con la mejora de las terminales y con una mejor sincronía con los trabajadores, lograron un aumento en el rendimiento de la carga del 7% en el siguiente año. Actualmente tienen un proyecto ferroviario. En lugar está el puerto de Los Ángeles y de Long Beach, los cuales combinados manejan 17.5 millones de TEUs. Y aunque son entidades separadas que compiten para obtener contratos, se unen debido a que son los dos principales puertos de Estados Unidos y de América del Norte. Combinados representan el noveno puerto más ocupado del mundo, así como el puerto no asiático más ocupado. De los principales puertos de Centro y Sudamérica, el quinto lugar lo tiene el puerto de El Callao en Perú. Maneja 2.34 millones de TEUs y ha experimentado crecimientos de 9.8% en 2017 y un crecimiento de un 4% en 2018. Este puerto seguirá en crecimiento mientras que Perú continúe disfrutando de una balanza comercial positiva. El cuarto lugar lo ocupa el puerto de Balboa en Panamá, el cual maneja 2.66 millones de TEUs. Es desde hace tiempo un puerto de transbordo muy importante para rutas transpacíficas. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado una disminución en el tráfico total del puerto debido a que una buena cantidad de negocios de transbordo se ha trasladado a los puertos del Caribe desde la expansión del Canal de Panamá en 2016. El tercer lugar lo ocupa el puerto de Cartagena, Colombia, que maneja 2.75 millones de TEUs. Gracias al Canal de Panamá y desde su ampliación ha experimentado un crecimiento del 7.4% y se espera que siga creciendo debido a la entrega reciente de 6 grúas Superpost Panamax y una inversión de $200 millones con la que se espera que se triplique la capacidad de la terminal. El segundo lugar lo ocupa Puerto de Santos en Brasil, que maneja 4.22 millones de TEUs. Este puerto es ampliamente reconocido por superar problemas como recesión nacional, problemas de acceso y distribución, huelgas laborales, huelga de camioneros y aún así crecer un 9.6% en el 2018. Lo más impresionante es que lograron un crecimiento de 154% en el 2019 debido a un reajuste de tarifas en junio del 2018. En primer lugar tenemos al puerto de Colón, en Panamá, que maneja 4.33 millones de TEUs. Fue el primer beneficiario de la expansión del canal y ha tenido mejoras de infraestructura por $8 billones, lo que causó un incremento del 11.1% en el 2018. Es el puerto más ocupado de América Latina y el Caribe. Los principales puertos de Europa están clasificados de acuerdo a su situación estratégica, su tamaño y volumen de mercancías movidas, así como su agilidad en cargar y descargar mercancías o la política fiscal del país. El quinto lugar lo ocupa el puerto de Marsella, Francia, que mueve 1.4 millones de TEUs. Es una ciudad de paso para muchas embarcaciones internacionales y es actualmente el centro de actividad industrial especializada en petroquímica. El cuarto lugar lo ocupa el puerto de Algeciras, España, que mueve 5.11 millones de TEUs. Es de los mayores puertos comerciales del Mediterráneo y su situación estratégica en el estrecho de Gibraltar permite el intercambio de mercaderías con el resto del mundo. El tercer lugar lo ocupa el puerto de Hamburgo en Alemania, que mueve 9.6 millones de TEUs.
En los 90, esta ciudad sufrió tal transformación de regeneración urbanística que se conoce como la ciudad-puerto y en Alemania se le conoce como la puerta al mundo. También es conocida porque tiene un régimen de puerto libre. El segundo lugar lo ocupa el puerto de Amberes en Bélgica, que mueve 8.8 millones de TEUs. Es un puerto interior conectado con una red de infraestructuras por carretera, ferrocarril y transporte fluvial. Lo mandó a construir Napoleón en 1811 y cuenta con la esclusa más grande del mundo. El lugar número uno lo ocupa el puerto de Rotterdam en Países Bajos, que mueve 12.2 millones de TEUs. Es el puerto más grande de Europa y fue destronado en el 2004 como puerto más activo del mundo. Su infraestructura es una suma de puertos y zonas industriales que ofrecen servicio para diferentes sectores de la industria, desde el almacenamiento de contenedores, mercancías a granel o una de las más importantes zonas de almacenamiento y tratamiento de productos petroquímicos. África depende en gran medida de los buques y los puertos para su comercio internacional. Si bien un tercio de los países africanos no tiene litoral, el transporte marítimo sigue siendo su principal vía de acceso a los mercados mundiales. El comercio marítimo en África refleja la concentración comercial y la limitada diversificación del continente. Así, el 40% de las mercancías exportadas por vía marítima en 2018 correspondió a petróleo crudo, mientras que 2/3 de las importaciones fueron cargas secas y cerca del 20% derivados del petróleo y gas. El quinto puerto más importante de este continente es el puerto Casablanca de Marruecos, que maneja 24 millones de toneladas. Es el puerto más grande de Marruecos y uno de los puertos artificiales más grandes del mundo y maneja el 38% de todo el tráfico de carga en Marruecos. El cuarto lugar está en la ciudad nigeriana de Lagos, se llama Apapa y maneja 25 millones de toneladas. Es un punto focal económico debido a la gran cantidad de carga que maneja por año. En tercer lugar tenemos al puerto del East Port Said en Egipto, que maneja 26.1 millones de toneladas. Está ubicado en el Canal del Suez y facilita el paso de los buques de transporte hacia y desde el puerto, por lo que permite el libre flujo de los convoyes del Canal de Suez. El segundo lugar lo ocupa el puerto de Amieta en Egipto, que mueve 27 millones de toneladas. Es el segundo más activo del continente y está ubicado al oeste del sucursal del río Nilo. Cuenta con una moderna terminal de contenedores para manejar varios tipos de carga. El primer lugar lo ocupa el puerto de Saldaña Bay en Sudáfrica, que mueve 72 millones de toneladas al año. Es el más activo del continente y fue inicialmente concebido como una instalación para exportar mineral de hierro. Sin embargo, con los años se convirtió en una terminal multimodal que, además de trabajar con la industria minera, ofrece servicios de reparación y fabricación de buques. Debido a que los principales puertos de Oceanía todos se encuentran dentro de Australia, consideramos únicamente importantes nombrar los primeros tres más importantes de este país. El tercer lugar lo ocupa el puerto de Sydney, que mueve 1.31 millones de TEUs. Su verdadero nombre es el puerto de Botany, debido a que se encuentra en la bahía Botany, y actualmente se encuentra realizando una inversión de 190 millones de dólares en la infraestructura de su muelle, con lo que se espera que la capacidad del puerto aumente un 75%. El segundo lugar lo ocupa el puerto de Brisbane, que mueve 1.41 millones de TEUs. Es el más grande de Queensland y está catalogado en el nivel 1 de seguridad marítima. Es conocido por su estricta normativa medioambiental y su foco de equilibrio ecológico. Actualmente se enfrenta a un problema de acumulación de lodo, lo que inhibe el transporte y también es muy costoso de solventar. El primer lugar de los principales puertos de Oceanía lo ocupa el puerto de Melbourne, que mueve 3 millones de TEUs al año. Es uno de los puertos comerciales más importantes del país y el cuarto puerto de contenedores más grande del hemisferio sur. Fue el primer puerto del país en manejar 2 millones de TEUs y hasta la fecha sigue siendo el puerto más concurrido de Australia. Para concluir con los puertos del mundo, tenemos los principales puertos de Asia. El quinto lugar lo ocupa el puerto Guangzhou de China, el cual mueve 21.87 millones de TEUs. Su puerto de agua profunda, Nansha, es el responsable de más del 70% del volumen total de contenedores de este puerto. Para asegurar un crecimiento continuado, han incluido el desarrollo de los accesos ferroviarios, una instalación de almacenamiento refrigerado y la compleción en Nansha de un muelle de contenedores totalmente automatizados. El cuarto lugar lo ocupa el puerto Ningbo Chousan en China, el cual mueve 26.35 millones de TEUs. Estos puertos estaban separados, pero en el 2006 se fusionaron para convertirse en el actual cuarto mayor puerto del mundo. Hoy, este puerto es conocido por la capacidad de sus infraestructuras, entre las que se incluyen una gran terminal en la que se pueden gestionar hasta 250.000 toneladas de petróleo y un muelle de carga de minerales con capacidad para más de 200.000 toneladas. Ahorita se encuentra inmerso en un proyecto de expansión masivo, incluyendo la construcción de una terminal de contenedores de 10 millones de TEUs que se completaría a finales de este año.
El tercer lugar es el puerto Shenzhen en China, que mueve 27.74 millones de TEUs. Gracias a la evolución tecnológica del área, son muchas las compañías que se han establecido ahí, incluyendo Huawei, Tencent y SenseTime. Shenzhen es ahora un hub tecnológico global y a menudo conocido como el Silicon Valley de China. En segundo lugar tenemos al puerto de Singapur, el cual mueve 36.6 millones de TEUs. Es el mayor puerto de transbordo del mundo, acoge a cerca de un 20% de los contenedores mundiales y en la actualidad están trabajando en el desarrollo del Tuas Port, cuyos primeros atracaderos estarían operativos en 2021. En 2040, una vez finalizado, se espera que tenga una capacidad de 65 millones de TEUs y que sea la mayor terminal portuaria totalmente automatizada del mundo. El primer lugar pertenece al puerto de Shanghái en China, el cual mueve 42.01 millones de TEUs al año. Ha sido el puerto con mayor actividad del mundo desde el 2010 cuando destronó a Singapur. Desde entonces, año con año, bate récords en cuanto a TEUs gestionados. Ahora, tan solo se encuentra a 3 millones de los 45 millones que se había gestionado para el 2040. Y también acoge a la mayor terminal automatizada del mundo, el Shanghai Jiangshan Deepwater Port, que comenzó operaciones en 2017. Para esta gráfica se tomaron los dos puertos más competitivos de cada región y los dos puertos más competitivos de México, y a simple vista se puede observar la gran diferencia entre cada una. Si sacamos las cuentas nos podemos dar cuenta que Manzanillo, el puerto más importante de México, mueve al año el 3.76% de lo que mueve Shanghái. Si observamos las acciones que realizan los puertos más importantes del mundo, podemos darnos cuenta de lo importante que son las cosas como la posición geográfica, la inversión, la planeación, la infraestructura y la gestión del capital humano. México cuenta con lo básico para figurar dentro de los países con los puertos más importantes, y aunque ya estamos desarrollando proyectos, como mencionaba previamente mi compañera, seguimos requiriendo de planeación e inversión en infraestructura y tecnología. Aeropuertos de México. Comenzaremos dando un breve panorama de la industria aeroportuaria en México. México cuenta con un sistema aeroportuario de 77 aeropuertos, de los cuales 58 son comerciales, 1.436 aeródromos y 528 helipuertos. Estos son los principales aeropuertos en México, los cuales veremos a continuación. El Aeropuerto Internacional de México es el más grande e importante de México, además de que es el más transitado en Latinoamérica, el segundo con mayor alcance después del Aeropuerto de Brasil. Ocupa un lugar en la lista de los 100 mejores a nivel mundial. En él circulan millones de personas al día, en promedio 50 millones de pasajeros. Cuenta con dos terminales abiertas las 24 horas, una es para vuelos nacionales y otra es para vuelos internacionales. Además de que opera 40 líneas comerciales y 18 de carga de talle nacional e internacional. Tenemos el Aeropuerto Internacional de Cancún. Es el segundo aeropuerto más importante de la red de aeropuertos de México. Cuenta con 2 pistas de aterrizaje y 3 terminales. Una de las terminales es para vuelos nacionales e internacionales y las otras 2 terminales para despegues provenientes de América del Norte y del continente europeo. En él se operan 71 aerolíneas comerciales y 2 de carga. Ahora tenemos el aeropuerto de Guadalajara, el tercer aeropuerto más transitado del país. Cuenta con 2 pistas de aterrizaje y 2 terminales, 16 aerolíneas y 3 alianzas. Su terminal de carga recibe y envía aproximadamente 300.000 toneladas de mercancías al año con 13 aerolíneas. El Aeropuerto Internacional de Monterrey es el más importante del grupo aeroportuario Centro-Norte. Es uno de los más modernos de América del Norte por su diseño sustentable, su autosustentabilidad hacia el ahorro de energía eléctrica y cuenta con 2 pistas de aterrizaje y 4 terminales. 3 son para vuelos comerciales y una es para carga. Nuestro último aeropuerto en nuestro top 5 es el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el cual es el primer aeropuerto binacional en toda América, situado en Baja California, haciendo frontera entre México y Estados Unidos. Cuenta con una conexión directa con el aeropuerto de San Diego, 2 terminales y una pista de aterrizaje, 8 aerolíneas comerciales y una aerolínea de carga. Dentro del mismo aeropuerto se opera una de las bases de la Fuerza Aérea Mexicana. En esta gráfica podemos observar la participación de mercado de los aeropuertos de México tanto en carga doméstica como en carga internacional. Podemos ver que en ambos rubros la Ciudad de México representa la mayoría, en carga doméstica con 29% y en la internacional con el 68%. En la doméstica le sigue Guadalajara con el 13% y Querétaro con el 9%, y en la internacional Guadalajara con el 16% y Monterrey con el 4%.